Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N, donde las exclusivas nos persiguen y los secretos se revelan como palomitas de mouse en el microondas. Hoy prepun rense porque esto es tú que arde. Lo han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos nombres que juntos incendian la pantalla y desatan pasiones. El título es impactante su copyright. Dalo Kerem y Hande al borde del arresto. No creer es lo que pasó Superíndice 3. Su copyright que is pensando copyright ha pasado. ¿De copyright me he perdido? Pues rense fuerte porque la historia que les traigo hoy tiene giros muy inesperados que un capítulo final de telenovela turca. Antes de que sigamos quiero recordarles que en este rinconcito de YouTube, valoramos la información Superíndice 3N veraz y contrastada. Que aunque el título sea llamativo, vamos a analizar los hechos con lupa y a separar el grano de la paja. Además de quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos bien contados y de las exclusivas jugosas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización Superíndice 3N. Me ayudarán un monto Superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo. Y ahora vamos al luo. Como saben, Kerem y Hande son dos de las estrellas turcas brillantes del momento. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue innegable. Y como suele suceder, la ficción Superíndice 3N traspasó Superíndice 3 la pantalla y los fans enloquecimos cuando confirmaron su relación Superíndice 3N. Fue un cuento de hadas hecho realidad, al menos por un tiempo. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables. Todo parecua perfecto. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y llenas de altibajos. Y lamentablemente el cuento de hadas de Kerem y Hande llegó Superíndice 3 a su fin. La ruptura, como suele ocurrir, fue seguida de rumores, especulaciones y, claro, mucho drama. La cobertura mediática fue intensa, con cada revista y portal de noticias intentando descifrar los motivos de de la separación Superíndice 3N. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, presión Superíndice 3N mediática, incluso de terceras personas. Pero como siempre la verdad completa se escondió Superíndice 3 de de un velo de misterio, alimentando a el frenesu de los fans. Ahora bien, ¿de Superíndice 3 de viene este título tan impactante? ¿Kerem y Hande al borde del arresto? Bueno, es donde tenemos que tener mucho cuidado y analizar la información Superíndice 3N con cautela. Porque seamos sinceros, Internet es lleno de noticias falsas y exageraciones. Me dijo que le dijeron, puede convertirse en un titular bomba en cuestión Superíndice 3N de segundos. Y nosotros, sus fieles informantes, no queremos caer en la trampa de la desinformación Superíndice 3N. La verdad es que no hay una investigación Superíndice 3N policial real que involucre a Kerem y Hande en un delito que amerite un arresto. No hay agentes de policua golpeando a sus puertas, ni interrogatorios a altas horas de la noche. Respiremos profundo porque el panorama no es tan sombrío como podrá parecer. Lo que ha habido y viene el meollo del asunto, es una serie de acusaciones cruzadas, principalmente en redes sociales, relacionadas con supuestas infracciones de propiedad intelectual y difamación Superíndice 3N. Y mis queridos, es donde la cosa se pone interesante. Recordemos que tras su separación Superíndice 3N, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y colaborando con diferentes marcas. Y es donde empiezan los problemas. La ruptura, lejos de ser un borrón y cuenta nueva, parece haber dejado algunas heridas abiertas, y esas heridas sangrando en el campo de batalla digital. En el caso de Kerem, ha sido acusado por algunos fans de utilizar ciertas ideas o conceptos en sus nuevos proyectos que supuestamente fueron desarrollados durante su relación Superíndice 3N con Hande. Se habla de ideas para guiones, conceptos de marketing y hasta diseño más menos de ropa. La acusación Superíndice 3N principal es que Kerem se aprovechando del trabajo creativo de Hande sin darle copyright dito ni compensación Superíndice 3N.
Los fans MuSAQ Copyright Rimos de Ande han rastreado similitudes en los trabajos recientes de Kerem con ideas que, según ellos, fueron concebidas por la actriz durante su relación superíndice 3N. Han publicado capturas de pantalla, comparaciones lado a lado, e incluso han creado hashtags para denunciar lo que consideran una apropiación superíndice 3N indebida de propiedad intelectual. Por otro lado, Ande También Copyright N ha sido objeto de críticas. Algunos usuarios de redes sociales la acusan de difamar a Kerem Atrabu Copyright S de declaraciones indirectas en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Se dice que Ande ha insinuado que Kerem no es una persona confiable y que se ha comportado de manera poco profesional. Han analizado sus entrevistas al detalle, buscando entreluneas y mensajes subliminales. Han interpretado sus publicaciones en redes sociales como indirectas punzantes dirigidas a su expareja. La teoría general es que Ande estuvo utilizando su plataforma para pintar una imagen negativa de Kerem, da más menos ando a su reputación superíndice 3N profesional. Ahora bien, por QU Copyright digo que esto podrá llevarlos al borde del arresto. A QU es donde entra la ley y las posibles consecuencias legales de estas acusaciones. De las llamas de las redes sociales, nos adentramos en el frío territorio de la legalidad. En muchos países, incluyendo Turquía, la infracción superíndice 3N de la propiedad intelectual es un delito. Si Ande pudiera probar que Kerem ha utilizado su trabajo creativo sin su consentimiento, podrá presentar una demanda por infracción superíndice 3N de derechos de autor y exigir una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 MICA. En casos extremos, la infracción superíndice 3N de la propiedad intelectual puede incluso acarrear penas de prisión superíndice 3N. Imaginen la escena, Ande con su equipo legal, presentando pruebas irrefutables de que Kerem se aprovechó superíndice 3 de sus ideas. Kerem defendió copyright dose con más menos asidientes, argumentando que las similitudes son mera coincidencia, o que las ideas fueron desarrolladas de forma independiente. Un auto copyright dico culebru superíndice 3N en los tribunales. De la misma manera, la difamación superíndice 3N también copyright N es un delito. Si Kerem pudiera probar que Ande ha hecho declaraciones falsas que han dado más menos a su reputación superíndice 3N, podrá presentar una demanda por difamación superíndice 3N y exigir una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 MICA. En algunos casos, la difamación superíndice 3N también copyright N puede acarrear penas de prisión superíndice 3N. Kerem, furioso por las insinuaciones de Ande, contratando a un equipo de abogados para demostrar que las declaraciones de su expareja son falsas y perjudiciales para su carrera. Ande defendiendo su derecho a la libertad de expresión superíndice 3N, argumentando que sus palabras no son difamatorias, sino simplemente su opinión superíndice 3N personal. El drama es tu servido. Pero, insisto, estos son solo posibilidades. Hasta el momento, no hay ninguna demanda formal presentada por ninguna de las partes. Todo se reduce a acusaciones en redes sociales y rumores en la prensa rosa. A pesar de la intensidad del fuego en las redes sociales, las llamas aún no han llegado a los tribunales. Sin embargo, la situación superíndice 3N es delicada. Las acusaciones son graves y podrán tener consecuencias legales reales si alguna de las partes decide llevar el asunto a los tribunales. Además, el daño más menos o a la imagen pública de ambos artistas ya es evidente. La mancha del escándalo puede ser difícil de borrar, incluso si las acusaciones resultan ser infundadas. Esta situación superíndice 3N nos recuerda lo importante que es ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos en Internet. Es muy fácil dejarse llevar por los títulos sensacionalistas y las noticias falsas. Antes de creer cualquier cosa, es fundamental verificar la información superíndice 3N y consultar fuentes confiables. No se dejen más menos por los expertos de Twitter ni por los analistas de Instagram. Busquen fuentes creíbles y contrasten la información superíndice 3N antes de formarse una opinión superíndice 3N. También Copyright N nos recuerda la importancia de proteger nuestra propiedad intelectual. Si eres un creador, es fundamental registrar tus obras y asegurarte de que nadie las utilice sin tu consentimiento. No dejen que su talento sea robado. Protejan sus ideas, registren sus creaciones y defiendan sus derechos. Y por último, nos recuerda la importancia de ser responsables con lo que decimos en redes sociales.
Un comentario o una publicación superíndice 3N malintencionada pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación superíndice 3N de otra persona. Piensen 2 veces antes de escribir algo que pueda dar un más menos a alguien. Recuerden que las palabras tienen poder, y que pueden ser utilizadas tanto para construir como para destruir. En el caso de Kerem y Ande, solo el tiempo dirá si estas acusaciones se convertirán en demandas formales. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es esperar y observar, y no dejarnos llevar por el dramatismo y la especulación superíndice 3N. Y por supuesto, recordar que son personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad, incluso en medio de la tormenta. Es fácil juzgar desde la barrera, pero es importante recordar que detrás de las maras y los focos, hay seres humanos de carne y hueso. Asu que aún lo tienen, mis chismosos. La historia de Kerem y Ande al borde del arresto, o Moon ese bien, al borde de una posible batalla legal. Un drama digno de una telenovela turca, pero con consecuencias muy reales. Un culebro superíndice 3N que nos enseña más menos sobre los peligros de las redes sociales, la importancia de la propiedad intelectual y la necesidad de ser responsables con nuestras palabras. Y hablando de todo esto, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que las acusaciones son fundadas? ¿Creen que Kerem y Ande deberán resolver sus diferencias en privado? ¿O creen que la justicia debe intervenir? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son el alma de este canal, asu que no se corten y compartan sus ideas. En resumen, hoy hemos explorado el scoop, da lo que rodea a Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel, descentrado más menos ando las acusaciones cruzadas de infracción superíndice 3N de propiedad intelectual y difamación superíndice 3N que, aunque no han resultado en arrestos, podrán tener graves consecuencias legales. Hemos destacado la importancia de la verificación superíndice 3N de la información superíndice 3N, la protección superíndice 3N de la propiedad intelectual y la responsabilidad en redes sociales. Y hemos recordado que detrás de las estrellas, hay personas reales con sentimientos reales. Muchas gracias por acompañar más menos arme en este recorrido por el mundo del chisme y las noticias del corazu superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Su atención superíndice 3N y apoyo son mi mayor motivación superíndice 3N para seguir trayu copyright, dándoles las mejores exclusivas y los chismecitos jugosos. Antes de despedirme, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N disfrutan de este tipo de contenido. Y lo muy importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras Superíndice 3 y más exclusivas. Los espero en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Besitos.